una de las cosas que el Señor me hablaba era punto uno, que como iglesia son de justicia, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesucristo, todos debemos crecer en disciplinas espirituales. Tenemos que crecer todos en disciplinas espirituales. Si usted era bueno para orar, ahora tiene que orar más. Si usted era bueno para ayunar, ahora tiene que ayunar más. Si usted es bueno para leer la Biblia y meditar en la palabra, en las escrituras, tiene que ir a un nuevo nivel de estudiar las escrituras y meditar en ellas. Si usted tiene tiempos de clamor al Señor, este es un tiempo donde usted tiene que incrementar su nivel de clamor y disciplina espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿cierto? Sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Estoy leyendo 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, y ahí nuevamente lo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces, como punto uno, usted y yo necesitamos crecer en disciplinas espirituales. ¿Para qué? Para destrucción, ahí para destruir estas fortalezas y para destruir toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, por ejemplo, el ayuno, cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás, Jesús le contesta al diablo y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí Jesús nos estaba dando una claridad que no solamente yo tengo que alimentarme en lo natural, sino que tengo que alimentarme en lo espiritual, comer de su palabra, lo que Él está diciendo, yo me alimento de Él. Pero ¿sabe cuál es el gran defecto que tenemos como iglesia de Jesucristo? Es que no sabemos comer de Dios. Por ende, como no sabemos comer de Dios, cuando viene un ataque espiritual, cuando viene una lucha, cuando viene la prueba, somos débiles. Cuando viene la prueba, no somos capaces de soportar todo lo que Satanás viene con sus mentiras, con conflictos, con problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos comer de Dios. ¿Por qué? Porque no somos fuertes en nuestras disciplinas espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, no es contra el ministerio, no es contra el pastor, no es contra la persona que me hace mal, no es con mi jefe, no es con mi profesor, no es con la vida, oh la vida, qué cruel. No, nuestra lucha no es contra las personas. Pero ¿cómo yo voy a vencer mi situación, la situación que estoy viviendo, si no soy fuerte con las armas espirituales, si no soy fuerte con mis disciplinas espirituales? Entonces queremos vencer al diablo, pero no oramos, no ayunamos, no leemos la Biblia, no clamamos al Señor, no tenemos disciplina espiritual. Entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que espirituales. Entonces, ¿cómo yo voy a vencer si no crezco en mis disciplinas espirituales? Entonces yo les quiero decir que si usted no crece en su vida espiritual, en su disciplina espiritual, de partida, si no caminamos en disciplina espiritual, no somos espirituales. Porque ¿cómo yo voy a ser espiritual si no
me alimento o me fortalezco con disciplinas espirituales. Entonces, de partida, si no oramos, si no ayunamos, si no leemos la Biblia, si no meditamos en ella, si no clamamos al Señor, si no tengo disciplina espiritual, no voy a ser espiritual. O sea, eso tiene que quedar clarísimo. Y por consecuencia, va a venir la prueba, va a venir la tentación, va a venir el conflicto y que va a venir y vamos a salir trasquilados. Entonces, lo primero que Dios me hablaba, tenemos que como iglesia crecer en disciplinas espirituales. Estamos en esta lucha, estamos en esta batalla, estamos en esta confrontación y la disciplina espiritual nos va a llevar a grandes victorias. Muchas personas no son victoriosas en Dios o no ven la mano del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no vivimos en lo básico. ¿En qué momento como cristianos decimos que somos hijos de Dios, pero ya no oramos, ya no apartamos tiempo, ya no ayunamos, ya no leemos la Biblia? ¿En qué momento? Entonces, si usted ve que está débil en esto, yo le invito a que este tiempo usted crezca en esto, crezca en sus disciplinas espirituales. Lo segundo que el Señor me hablaba, y yo sé que lo que le estoy hablando es obvio, pero en la práctica no es tan obvio, porque necesitamos crecer en esto. Lo segundo que el Señor me hablaba es la confesión de los pecados. Pasa un fenómeno bien extraño en el cuerpo de Cristo, y es que hemos perdido la confesión de los pecados los unos con los otros, que eso está en Santiago 5:16, que tenemos que confesar nuestros pecados. Y pasa un fenómeno muy extraño porque hay más vergüenza, hay más temor de hombres que al temor de Dios. Ya la gente va a la iglesia y ya no confiesa sus pecados por vergüenza. ¿Cómo le voy a decir a mi hermano que estoy luchando con pensamientos de adulterio? ¿Cómo me va a mirar? ¿Cómo le voy a decir a mi hermano que, no sé, está fea alguien y era de la iglesia? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a decir que estoy lidiando con pensamientos de pedofilia? No, ¿cómo me van a mirar? ¿Cómo voy a confesar que quizás tuve eh, pensamientos de inmoralidad con animales? ¿Cómo voy a decir eso? La gente va a pensar que soy un animal, que soy un pervertido. ¿Cómo voy a decir que tengo envidia? ¿Cómo Dios usa a tal hermano, a tal hermana de esa forma? ¿Cómo lo voy a decir? Qué carnal. Y hemos perdido lo básico de lo básico, la confesión de pecados. A veces criticamos tanto a los católicos, no, que son religiosos, que la imagen a la Virgen, que aquí, que allá, pero por lo menos ellos practican algo que ni siquiera los evangélicos hacemos, que es la confesión de pecado. Entonces Dios, el Señor me hablaba de esto, tenemos que volvernos una iglesia tan vulnerable que aprendamos a confesar los pecados. Y esto va más allá de la cultura chilena, mexicana, argentina, lo que sea. Esto tiene que ver con el reino de Dios. Y el reino de Dios es verdad. Caminamos en verdad. Entonces estos dos puntos quería como empezar, como para que lo tengamos bien presente, que Dios no solamente nos está llevando a un nuevo nivel de unción, de poder, de dominio, de autoridad, sino que a la par de eso, o mejor dicho, la base en la cual se va a sostener todo esto, es con justamente estas cosas, con disciplinas espirituales, pero también con la confesión. Con la confesión, ¿cuántas cosas hemos cargado por años?
Y nuevamente le digo, quizá esto parece básico de lo básico, pero en la práctica no es tan básico, porque no lo estamos viviendo. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón que no las has confesado? Y que han pasado hace años, ojo. Yo lo he dicho en un par de ocasiones. Yo cuando era pequeño, tenía 7, 8 años, yo me acuerdo que en la casa de mis tíos estaban colocando un baño, la cerámica y qué sé yo. Y típico que cuando uno era pequeño hacía tonteras. Y en ese tiempo, yo me acuerdo que en el colegio, en las sillas, mis compañeros hombres dibujaban penes en las sillas. Entonces alguien se sentaba y era como, ah, ja, ja, ja", se sentó en eso. La cosa es que, obviamente, como niño, qué sé yo, no sé por qué yo en el baño de la casa de mis tíos dibujé un pene en la pared. Tenía 8 años, tengo 28 años, o sea, pasó hace 20 años. La cosa es que mi tía sale y dice, ¿quién dibujó eso? Y mi tía estaba un poco enojada, entonces a mí me dio susto. Entonces yo dije, aquí me quedo callado. Yo me hago el loco, me olvido, chao, no me interesa nada. La cosa es que yo tenía un primo, que el primo tenía mala fama de ser el mala influencia de los primos. Y la cosa es que porque nadie dijo nada, todos mis tíos lo acusaron a él. Y él le quedó marcado. Hermano, pasó 20 años después. Y mi primo me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas, David, cuando éramos chicos que alguien dibujó un pene y me echaron la culpa a mí? ¿Y sabe qué? Y él me decía, y eso me dolió mi corazón hasta el día de hoy. 20 años después. Yo me hice el loco, dije, ¿habré sido yo? O sea, mi mente había olvidado lo que yo había hecho hace 20 años atrás, era un niño, pero sin pensarlo dañé el corazón y la identidad de mi primo. Y en ese momento sentí vergüenza, dije, ¿le digo o no le digo? Y no le dije. Pasan los meses y yo le digo, el Señor me dice, tienes que decirlo. Y te tienes que humillar, no solamente de Él y pedirle perdón, públicamente delante de todos los tíos, los primos de la familia, tienes que decir que tú fuiste el que lo hizo. ¿Por qué? Porque, y el Señor me decía, porque yo quiero sanar el honor de tu primo que tú se lo quitaste. Y yo como, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Qué vergüenza, el orgullo, la altivez, ¿cómo? Si era un niño, no pasa nada. La cosa es que se muere mi abuela, y esto pasó hace unos meses atrás, y el Señor me dice, este es el momento, en el funeral, donde todos están, y no solamente está tu familia, tus primos, tus tíos, sino que también está gente que conoce a tu abuelita. Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Qué vergüenza. Lidiando con los pensamientos. La cosa es que mi tío me dice, David, yo quiero que tú oficies este funeral. Y yo dije, Dios mío, ya, este es el momento, este es el momento. Tomo el micrófono, doy el sermón y públicamente me humillo. Dije, miren, ¿saben qué? Pasó esta situación, lo que les acabo de comentar. Y yo veo a mi primo y él lloraba como un niño, porque Dios estaba sanando su corazón y estaba sanando su identidad y estaba sanando su honor, que yo se lo había quitado por guardar silencio. Cualquiera diría, ah, David, qué linda historia, pero ¿sabes qué? Hay cosas que hace 20 años tú hiciste y te quedaste callado y este es el tiempo que lo saque a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Hay un silencio que tú hiciste hace muchos años, quizás hace poco, quizás hace una semana, quizás estos días, que tiene que salir a la luz. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. O tú voluntariamente te humillas delante de Dios y delante de los hombres, o Él por amor a ti
para que no te pierdas, Él te va a humillar en lo público. Por cuanto no quizás quisiste humillarte en lo secreto y en lo público, Dios también nos va a humillar para que aprendamos humildad. Entonces, ¿por qué les cuento estas dos cosas que Dios me estaba hablando? Disciplinas espirituales y la confesión de pecado. Y hablo de lo más simple a lo más grave. Hablo de lo que te limita a Dios, porque no podemos tener el corazón de Dios si no caminamos en humildad. Y el tercer punto que el Señor me hablaba es que a través del servicio a Dios y el servicio a otros, Dios nos va a hacer libres, sanos, plenos, llenos de propósito, llenos de vida, llenos de la plenitud de Cristo. ¿Y por qué el servicio? Y no hablo de activismo, no hablo solamente de servir en la iglesia, no hablo de este activismo de hacer cosas para Dios, hablo de que el servir a otros, el dar nuestra vida por amor a otros, nos hace que no nos ensimismemos. Y en esta iglesia en particular, Sol de Justicia, hay cosas muy buenas. Lo profético, amamos el Espíritu Santo, amamos la liberación, amamos los dones espirituales, amamos las escuelas proféticas, amamos los congresos, amamos las activaciones, amamos lo sobrenatural, amamos todas esas cosas que son demasiado buenas. Pero hay un defecto en nosotros. Y es que somos muy propensos a la altivez por movernos y creer en todas estas cosas. Y el Señor me hablaba que a través del servicio a otros nos mantenemos alineados en la humildad y en la mansedumbre de Jesucristo. Cuando yo me doy por otras personas, estoy no mirándome a mí, mi condición, lo que yo puedo hacer, sino que te empiezo a mirar a Cristo por amor al servicio a otros. Mucha gente, muchos de los que estamos acá, muchos de los que están en la iglesia, no han vencido a sus luchas y sus temas personales, familiares o lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque no hemos servido a Dios y no hemos servido a otros. No hemos servido a otros. Estamos tan afanados, deudas, problemas familiares, quizás matrimonios, quizás la soltería, problemas con los papás, trabajo, afán, preocupación, que estamos esperando salir de esas cosas como para poder servir a Dios. Pero el Señor me decía que muchos de los que estamos acá vamos a vencer todas esas cosas cuando dispongamos nuestro corazón y muramos por servir a Dios y servir a las personas. Yo cuando escucho a Cash Luna, antes siempre decía, uy, él habla mucho, obviamente el Espíritu Santo y todo, pero habla mucho del servicio. Servir, 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 servir. Y por mucho tiempo no lo entendía. Yo decía, pero eso es mucho activismo, todo el día en la iglesia, haciendo, 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 haciendo. Hasta que el Señor me habló de esto y entendí el corazón por el cual Él habla del servicio. Cuando yo sirvo a otros, cuando yo me doy por otros, hace que yo no me mire a mí mismo, sino que empiece a mirar a Cristo y ver a las personas con amor, con compasión. Y cuando empiezo a servir a otros, yo empiezo a darme a mí mismo por amor a otros, así como Jesús lo hizo. Entonces, estos tres puntos que les hablo el día de hoy tienen que ser vital para la Iglesia Sol de Justicia. Crecer en disciplinas espirituales. Tenemos que crecer, si no, nos vamos a quedar en el camino. Lo otro, confesar los pecados, pero así extremo. Lidio con esto, lucho con esto.
Yo llevo con Tabita aquí en Santiago pastoreando y, y hermano, yo nunca he escuchado a alguien que venga o un par de personas que no hayan dicho, oye, esta fue mi vida, esto. Y cuando hacemos activaciones o cosas así y el Señor nos guía, que los hermanos tienen que confesar, son unas cosas que uno dice, a ver, dos dedos de frente, no sabía que esto estaba en el cuerpo de Cristo. Hablamos tanto de la santidad que cuando yo voy a la activación y la gente confiesa sus pecados, yo doy por obvio que la gente es libre de pecados de el ámbito sexual y me doy cuenta que no es así. Entonces yo con estas cosas yo les quiero animar. Los hermanos de Argentina, suelten, hablen con el pastor Pablo, suelten, confiesen, no porque queramos saber, sino porque tú tienes que avanzar. Y si tú no confiesas, no vas a avanzar, porque va a haber algo pendiente que va a estar ahí, en la mente, en la mente, en la mente, en tu corazón. Y eres tú el que no avanza. No vamos a ser nosotros, no va a ser la iglesia. Eres tú, al no confesar, el que no avanza. Si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la Biblia, si tú no tienes disciplinas espirituales, no es que la iglesia no avance, no es que yo no avance como pastor, eres tú el que no avanza. Y lo mismo, si no estás dispuesto a servir a Dios, porque todos servimos a Dios, pero si no estás dispuesto a servir a otros, porque estás esperando que todo lo demás se solucione o se ordene, no es la iglesia la que no avanza, eres tú el que no avanza. Entonces, ahora se acaba el argumento y hablo a modo general, porque mucha gente va a iglesias o vamos a las iglesias diciendo, no, es que yo no crezco, es que en esa iglesia yo no crezco, yo no me puedo desarrollar. Y hermano, va más allá de lo que yo pueda hacer en un servicio en particular en la iglesia. Tiene que ver con mi corazón, cuánto más o cuánto yo estoy dispuesto de darme por otros. Entonces quiero que leamos Mateo 21. Quiero leer Mateo 21. Y aquí quiero llegar al punto. Les di estos 3 tips que si usted quiere los toma, si no los quiere no los toma, está en todo su derecho. Es lo que Dios me habló a mí para compartirlo a ustedes. Pero en Mateo 20 evidencia el corazón que muchas veces nosotros tenemos, sin importar el tiempo que llevemos en la iglesia, sea muchos años, sea poco tiempo, lo que sea, pero generalmente la gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio cae en esto que vamos a leer, en esta parábola. Y dice así, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario el día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los obreros postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario.
y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y dice: ¿y no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bueno, leímos este capítulo, este versículo, del versículo 1 al 20, del 1 al 15. ¿Y por qué quiero unir con los 3 puntos que les di? Porque los que llevamos mucho en el Evangelio estamos muy propensos a endurecernos como estos hombres. Si yo no camino en disciplinas espirituales, si yo no camino una vida en verdad, confesando mis pecados, mis luchas constantemente, soltando y avergonzándome no solamente delante de Dios, porque obviamente estoy aquí en mi habitación solo y digo: Señor, perdóname por esto, sino que delante de los hombres me humillo delante de Dios y delante de los hombres confesando lo que estoy viviendo. Pero también cuando yo no tengo una vida de servicio a Dios y servicio a las personas, estamos propensos a caer como estos hombres, donde Dios hace un trato con cada uno. Pero nosotros que estamos en un tiempo de batalla, de lucha, donde estamos dando una lucha espiritual no solamente por nuestras vidas, sino por nuestras generaciones, va a llegar el momento donde vamos a empezar a vencer. Entonces va a fluir la profecía, va a fluir los milagros, va a fluir la sanidad, usted va a orar por liberación y la gente va a ser libre, Dios le va a dar palabra y usted va a tener palabra para evangelizar, para predicar en la calle, en la iglesia, donde sea. Y quizá eso le va a costar 10 años, quizás le va a costar 10 años de búsqueda, de intercesión, de ayuno, de insistencia. Pero después, cuando usted va a ver la victoria en esos 10 años, usted va a decir: gloria a Dios, estoy disfrutando de esto. Pero va a llegar alguien que en un año va a alcanzar y va a ser más efectivo que tú en 10 años y que yo en 10 años. Y si no tenemos disciplina espiritual, si no confesamos nuestros pecados, si no servimos a Dios y a otros, lo más probable es que yo sea como este hombre y le diga: Señor, qué injusto. 10 años buscándote, 10 años sirviéndote, 10 años haciendo todo esto que me ha costado frustración, lágrimas, llanto, oración, vigilias, y viene alguien y en meses tú lo activas, tú lo llenas y tú lo usas, y no solo eso, sino que tú lo levantas con él. Entonces yo me doy cuenta que el servicio a Dios me mantiene ligado al corazón de Dios. Que el servicio a Dios y el yo darme a sí mismo por amor a otros hace que yo venza lo que hoy día no he vencido. Yo me he dado cuenta de algo, que si Dios no me hubiera llamado al pastorado, yo nunca hubiera vencido todo lo que he vencido en este tiempo. No lo hubiera vencido, porque hubiera puesto mis prioridades. ¿Y sabe cuál es mi prioridad? ¿O era mi prioridad? La plata. Ganar dinero, tener una casa, tener un auto, pagar ese auto, pagar esa casa, que mi esposa esté bien, que no le falte nada. Y le aseguro que nunca hubiera vencido lo que he vencido por el llamado de Dios. Ahora, no es así con todos.
De hecho, no a todos Dios los va a llamar ahora a lo que me llamó a mí, pero eso no quiere decir que tú no te des a pesar de que no estés en el ministerio. Entonces usted y yo tenemos que entender que hay cosas que tú vas a vencer cuando tú sirves a otros. Y lo entiendo ahora. Y eso es incomodidad. Hermanos, ¿en qué momento creímos que ser cristiano era una cosa de estar tranquilo? ¿En qué momento pensamos que el ser cristiano iba a ser fácil, entendiendo de que su yugo es fácil y su carga es ligera? Pero ¿en qué momento creímos que eso no iba a involucrar sacrificio? ¿En qué momento empezamos a creer que ese era el evangelio de Dios? Yo hasta el día de hoy me cuesta darme por otros, porque pienso en mí. No, es que yo, mi comodidad, y esto lo he aprendido gracias al pastor Patricio, donde una y otra vez nos dice, no es tu comodidad, es la comodidad de la gente, pensando en la gente. Tú mueres y ellos, pensando en ellos, no es mi parecer, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece, yo me doy por otros. Y me doy cuenta de que muchas victorias ha sido por esto. Entonces, pasajes más adelante del mismo capítulo 20 al 25, Mateo 20, 25, dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces aquí los apóstoles tuvieron un conflicto. Ellos querían grandeza y querían ser grandes y primeros humanamente hablando. Pero lo que ellos no entendían, que Dios contestó a su necedad de buscar el ego, la aprobación de la gente, Jesús les contesta con la grandeza y ser primero en el corazón de él. Dios me decía, el Señor me decía que yo tengo que buscar ser primero en su corazón, que yo tenía que buscar la grandeza en su corazón. Los discípulos estaban buscando grandeza humana, ser vistos, escuchados, ser aprobados, ser, no sé, reconocido, tu llamado, tu profesión, lo que sea. Pero Dios les contesta desde el corazón de Dios. ¿Quieres ser grande en mi corazón? Sirve. ¿Quieres ser el primero en mi corazón? Vuélvete esclavo. Entonces me doy cuenta que el sacrificio que nosotros demos va a determinar cuán primero, cuán grande estemos en su corazón. ¿Por qué? Porque aquí el Señor los confronta y les dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Acaso la Biblia no dice que tenemos que andar como Cristo anduvo? ¿Acaso no tenemos que ser imitadores de Cristo? Entonces, si somos imitadores de Cristo, vamos a imitar todo. Entonces aquí Dios dio su vida, Jesús dio su vida por amor a muchos. Y eso es servicio. Servicio. Entonces yo le digo, si usted quiere vencer el desánimo,
sirva a otros. Si usted quiere vencer el ensimismamiento, sirva a otros. Si usted quiere vivir un matrimonio pleno, porque lleva tantos años intentándolo, sirva a otros. Si usted quiere ver a sus hijos crecer en la palabra del Señor, en la presencia de Dios, sirva a otros. Y no le hablo del activismo, ni tampoco le hablo de el desentenderse de su situación. Pero muchos de acá no van a vencer hasta que empiecen a servir a otros. Muchos de acá hemos vencido cosas a través del ayuno, la oración, a través de la búsqueda. Pero si ya llevas tanto tiempo en lo mismo y todavía no luchas, no vences, es porque Dios está esperando de ti muerte. El servicio a otros. El servicio a otros te va a dar la victoria para que tú puedas vencer. Y no va a haber otro camino que no sea la muerte. Así como Dios se dio a sí mismo para dar vida y dar rescate, su vida por amor a muchos, así también va a ser contigo. Y eso nos va a sacar del ensimismamiento. Y eso nos va a sacar de que cuando la gente venga, cuando las personas empiecen a congregar, el nuevito, el que no conocía nada de Dios, y empiece Dios a usarlo en liberación, sanidad, y quizás ni siquiera tú has alcanzado eso, tu corazón se va a llenar de gozo. Tu corazón se va a llenar de expectativa, de decir, ¿sabes qué? Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo por tal y tal persona. Porque mi sacrificio, el sacrificio que yo estoy haciendo por amor a otro está dando fruto. Entonces, amado hermano, si queremos vivir como espirituales, disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Si no, hermano, no espere otra cosa. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hermano, no puede esperar usted ser el hombre más manso y humilde si no es capaz de confesar sus pecados, sus luchas. Muchos me dicen, David, amo mucho tu humildad, eres tan dulce, eres tan tierno, porque aquí que allá, hermano, ¿sabe qué? Esto me ha costado humillarme de tal forma que no me fue fácil. ¿Usted cree que si yo camino en la humildad o que ahora confieso mis cosas, oye, mira, veo porno, veo más, no sé, me masturbé, qué sé yo, ¿usted cree que fue de la noche a la mañana? Hubo un sacrificio de por medio. ¿Cuál fue ese sacrificio? Humillarme. Que la gente dijera, uy, el tipo parece que es pervertido. Tuve que luchar y vencer eso. Pero si usted quiere caminar en humildad, humíllese. Obviamente hoy no veo pornografía, no me masturbo. Gracias a Dios, Él me ha guardado. Pero ¿sabe por qué me ha guardado? Porque aún en el matrimonio, cuando tengo sueños sexuales, me humillo y le digo a mi esposa, amor, soñé esto. Lo confieso, no está en mi corazón. No sé por qué lo soñé, pero me humillo. Y me humillo de tal forma porque también tengo el temor de que Tabita piense que es mi esposa, de, oh, quizás David está luchando eso, pero voluntariamente me humillo y sobrepaso esa línea de mi pensamiento donde Tabita quizás me puede cuestionar o no, pero no me interesa, porque si quiero caminar en humildad, me humillo, porque si quiero caminar en santidad, confieso. Porque si quiero caminar en el poder de Dios, bueno, empecemos con disciplinas espirituales. Yo me gozo tanto al ver a Pablo ministrar, pero ¿sabe por qué? Porque él ha padecido en los secretos para vivir y disfrutar ese poder de Dios.
Yo me gozo al ver al pastor Patricio liberando y caminando y ministrando como un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque esto le costó 20 años. Le costó toda su juventud. Yo estoy disfrutando, llevo casi 5 años de matrimonio con Tabitha. Y yo le digo, yo estoy caminando en el diseño del matrimonio, con todos mis defectos, con todas mis falencias, con toda la basura que había en mi corazón. Pero ¿sabe por qué lo disfruto? Disfruto una buena comunicación porque Tabitha no es solamente mi compañera. Yo amo a Tabitha. Yo no es solamente una persona que me escucha o ya vamos para adelante. Es mi compañera, es mi mejor amiga, es mi esposa. Disfruto de varios ámbitos, pero ¿sabe por qué? Porque Dios no ha destruido el orgullo. Entonces no piense que usted va a disfrutar las, las bendiciones de Dios si no está dispuesto a morir. Muchos de los que están acá quieren ya un ministerio o ya quieren que los reconozcan como profeta, apóstol, evangelista, lo que sea, pero no están dispuestos a que Dios, así como el buen alfarero, destruya su vida y vuelva a hacer algo nuevo. Entonces, amado hermano, si usted quiere algo de Dios, eso involucra sacrificio. Y todos venimos de una mentalidad donde Dios hace todo. Si Dios quiere que Él me quiere llamar, bueno, Él me va a llamar. Y todos nacimos con una mentalidad donde todo lo hace Dios. Si Él me llama, bueno, Él va a ordenar todas las cosas. Y yo le digo, no es así. Sí y no, porque Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Pero tarde o temprano un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, un esclavo por amor de Jesucristo, se va a enfrentar a la confrontación primeramente de Dios, donde Dios va a llegar al punto donde Él te va a decir, ¿y hasta cuándo? Es que no salgo de las deudas. ¿Y qué pasa si Dios está ahí diciendo va a tener deudas hasta que entiendas que no es que todo va a estar bien cuando me sirvas? Es que no, mira mi matrimonio, mira, estoy aquí luchando que aquí. ¿Y qué pasa si Dios está esperando de que tú sirvas con tu corazón quebrantado? ¿Acaso Dios no ama el corazón contrito y humillado? Entonces, amado hermano, yo quiero que como iglesia salgamos de esta fantasía de estar lo suficientemente aptos para hacer algo por Dios. Lo que tienes ya es suficiente para empezar. Pero cuando empieces, sé diligente en darlo todo por Él. ¿Quieres un matrimonio pleno? Bueno, que Dios destruya el orgullo, porque el orgullo es el que separa y destruye los matrimonios. ¿Quieres vivir en santidad? Empieza a confesar, avergüenza tu carne y avergüenza las tinieblas. Cuando alguien confiesa, uno está avergonzando a las tinieblas y las tinieblas empiezan a perder fuerza. Porque las tinieblas, el demonio de inmoralidad empieza a decir, ese compadre, ese hijo de Dios, esa hija de Dios está confesando no solamente en el mundo natural, sino que en el mundo espiritual, que él está luchando con eso. Y como la verdad nos hace libre, eso empieza a perder fuerza. ¿Sabe qué? Cuando yo empecé a dar esta lucha por vivir en santidad, yo le decía a todo el mundo que me masturbaba y veía pornografía. Me humillaba. Y a veces amigos me decían, pero David, ¿cómo vas a decir eso? Qué vergüenza. Vergüenza el pecado. ¿Sabes qué?
lucho con la estafa, lucho con la mentira, lucho con la flojera, lucho con el orgullo. ¿Sabes qué? Me carga que me digan cosas. Me carga que, no sé, el pastor Pablo me diga cosas. Pastor Pablo, ¿sabe qué? Cuando usted predica, me molesta. Pastor Patricio, ¿sabe qué? Cuando usted habla de liberación, me carga porque todavía no entiendo la liberación y no me gusta. Pastor David, ¿sabes qué? Me carga cuando hablas de la santidad y la santidad, porque como yo lucho con eso, me siento, no sé, perseguido. Entonces, amado hermano, muchas cosas Dios las va a solucionar ahora ya, pero otras cosas Dios las va a solucionar cuando tú des el paso de fe para servir a otros. ¿Y sabe cuál es la gran mentira de Satanás? Poner en tu corazón y en mi corazón, ¿cómo voy a servir de esta forma? Y él coloca culpa, él coloca temores, inseguridades, pero alguien que camina en verdad no hay vergüenza, porque la sangre de Jesucristo es la que nos justifica. Entonces yo hacía esta pregunta el domingo, ¿cómo vamos a esperar que lleguen pedófilos a la iglesia si no somos capaces de soportar que alguien tiene envidia? Oye, es que tal hermanita tiene envidia de aquí y de allá. ¿Cómo quiere que entremos en la gran cosecha de almas para el Señor si no somos capaces de entre nosotros mismos que nos conocemos poder decir la verdad? Entonces, amado hermano, esto es crítico. Y el Señor me hacía acordar la visión del profeta Rick Joyner, que él veía eh, que había un barco de mucha gente. Veía presidentes, empresarios, familias, y que Dios le decía, hay muchas y miles y millones de personas que todavía, yo permito que todavía no conozcan de mí por la condición de la iglesia. Hay mucha gente que todavía no conoce de Dios, no porque Dios no quiera, sino porque Dios conoce el corazón de su iglesia. Entonces, ¿cómo va a llegar el pedófilo si lo vamos a juzgar? ¿Cómo va a llegar el estafador si lo vamos a juzgar? La palabra dice que el que es espiritual, corregir con espíritu de mansedumbre. Pero ¿cómo yo voy a corregir con espíritu de mansedumbre si ni siquiera tengo disciplinas espirituales? Tampoco es que nos sepamos la Biblia de memoria, tampoco es que ayunemos todos los días, pero si no parto con algo, ¿cómo voy a ayudar a la hermana que va de iglesia en iglesia, que es la famosa hermana murmuradora? ¿Cómo voy a tener paciencia? ¿Cómo le voy a enseñar? Y esto es para todos. Entonces, amado hermano, el Señor me habló estos 3 puntos y espero que usted se quede impregnado en su espíritu. Disciplinas espirituales, crecer en disciplinas espirituales para ser espirituales. Lo segundo, confesión de nuestras luchas. Usted y yo tenemos que ser carta abierta. Debemos ser carta abierta. Esto es lo que soy. Estas son mis luchas. ¿No te avergüenzas? No, porque Dios es el que me justifica. Y Dios nos está llevando a ser una iglesia madura. Y una iglesia madura no juzga hipócritamente. ¿Qué cree usted qué cree que fue lo que mató a Jesús? Los que mataron a Jesús. Ellos odiaban.
la verdad de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos preferían vivir una vida ficticia creyendo que todo estaba bien. Pero la verdad de Jesús confrontaba. Entonces usted en su trabajo tiene que caminar en verdad. Con su familia tiene que caminar en verdad. En la iglesia tiene que caminar en verdad. Y por medio de esto, por medio del servicio, como el tercer punto, Dios los va a libertar. Dios nos va a libertar. Dios nos va a sanar. Dios nos va a dar la victoria hasta que empezamos a servir a Dios y a otros. Ir a visitar a alguien, una llamada, un mensajito, servir a otros. Y eso nos va a volver estables en el Señor. Y cuando venga la cosecha, cuando la gente venga, va a encontrar un lugar lleno de amor y de verdad, por cuanto decidimos amar la verdad en lo íntimo. Vamos a amar la verdad también en lo público. Y todas esas personas, como veía el profeta, que iban a llegar, van a empezar a llegar. Entonces, amado hermano, esto es crítico. No es activismo, es dar nuestra vida por amor a otros. Mire, le cuento algo para finalizar. Después de años donde mi alma estaba quebrada por situaciones que vivieron personas que amaba mucho. Después de años, estamos viendo el fruto de eso. 5 años después, donde mi alma se quebró, donde gracias a eso el Señor tomó esto y despertó en mí esta violencia, en el buen sentido de la palabra, esta pasión. 5 años orando, 5 años ayunando, 5 años gimiendo, para ver ahora un poquito de esa luz. Entonces yo me quiero dar por otros. Yo me quiero dar por otros, porque si amo a Dios y Él se dio por amor a muchos, entonces yo me tengo que dar por amor a otros. ¿A qué te llamó Dios? Da tu vida a eso. Dios te dio un diseño a la familia. Bueno, da tu vida para que tu familia sea un diseño tan de Dios, para que otros matrimonios puedan ver esa vida de Dios. En las mujeres, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en las finanzas, en lo que sea que Dios te llamó, al ministerio. Da tu vida por eso, por amor a otros. Hermano, si usted me hubiera conocido el primer año, estaba el pastor Patricio predicando tan tímido que me dolía el estómago, que Tabita estaba en la cámara y yo estaba ahí, solo con el hombrito. Y he tenido que morir a la vergüenza y me cuesta. Pero digo, tengo que dar la cara. Tengo que dar la cara, me tengo que dar por otro. Si Dios se dio por otro, yo me voy a dar por otro. Entonces, el gran engaño que hoy tenemos en la iglesia de Jesucristo es la falta de amor a Dios y a las personas. Los mandamientos principales, amar al Señor y amar al prójimo, es el gran engaño. Y ese engaño es la religiosidad. La religiosidad nos hace mirar a nosotros mismos. Todavía no estoy preparado, así que pase el otro. Todavía no. No estoy listo, no estoy listo, no estoy listo. Mi familia no está lista, mi matrimonio no está lista, mis finanzas no están listas, mi corazón no está listo. Y la religiosidad nos envanece de tal forma que nos adormece el corazón. La iglesia de Cristo fue diseñada para tener y manifestar el corazón de Dios
pero nuestros corazones están encallecidos. Porque es yo, y sin darnos cuenta nos estamos secando, nuestra familia se está secando, y los problemas siguen. ¿Saben por qué? Porque lo más principal es darse por el Señor y darse por otros. Así que le vamos a pedir al Señor que el día de hoy Él vuelva a darnos su corazón. ¿Sabe qué? Cuando yo me convertí al Señor, yo lo único que hacía era llorar, porque decía yo no era digno de que Dios me perdonara. Yo no era digno de que Él me bendijera. Y cuando entré en el pastorado y me daban palabras proféticas, David, tú esto, yo lo único que pensaba es, no era digno. Pero ¿sabe qué me pasó en un momento? Que me empecé a envanecer y dejé de mirar con ese corazón. Y ahí es donde empecé a sentir envidia, celos, enojo, injusticia. Y llegué a un momento de decirle, Señor, ¿en qué momento mi corazón se contaminó? ¿En qué momento empecé a mirarme a mí, mi ministerio, mi llamado, mi propósito, mi familia, mi plata, mi economía, mi esposa, mi familia? Sin darme cuenta me estaba secando. Quizás cuántos de los que estamos acá estamos secos, pero le estoy dando estos tips, disciplinas espirituales, confesión de pecados y dese por otros. ¿Cuántos pastores han sufrido y se han amargado por las traiciones? Y yo estos días yo le decía al Señor, Señor, si es necesario vivir traiciones para entender tu corazón, que como yo te he traicionado tanto, bienvenido sea, pero ayúdame a ser vulnerable. Mucha gente me ha dicho, David, no seas tan explícito, David, no seas tan sincero, o gente, no hablo de acá, no hablo del ministerio, hablo amigos del ministerio, o amigos míos, o familia incluso, que me dicen, David, no seas tan confianzudo con la gente porque van a tomar las cosas que dices y después te van a traicionar. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero colocarle un tope a la gente, porque tú no lo hiciste así conmigo. Tú no colocaste el límite de, bueno, no te voy a compartir tanto de mi corazón porque no quiero entrelazarme tanto, porque no quiero ser dañado. ¿Y acaso nosotros no hicimos eso con Dios? Que Él nos dio su corazón y nosotros lo quebrantamos por el pecado, por la indolencia, por la pasividad, por la inmoralidad, por la envidia, por los celos, por la crítica, por la murmuración. Entonces, amado hermano, esta es una invitación nuevamente a la temporada que estamos viviendo como iglesia, de dar la lucha por otros, es más muerte. No hay otro camino. Yo muero a mí mismo hasta que Cristo sea formado en mí y en ti. Amén. Así que Señor, yo te pido, Señor, en esta noche, Señor, que estamos finalizando, Señor, yo sé que todas estas cosas las hemos dicho muchísimas veces, pero Señor, haznos una iglesia que ame la muerte en ti. Señor, yo te pido que nos hagan los hombres y las mujeres con el corazón de mayor servicio y no desde el activismo, no desde el que me vean, sino que yo me dé por otros, así como tú te diste por mí, por mi familia, por mis hermanos, por la iglesia. Señor, yo me quiero dar por otros, yo me quiero dar por los matrimonios, yo me quiero dar por los niños, yo me quiero dar para ver al Señor glorificado en otros. Señor, todos los años que hemos luchado, Señor, que valga la pena, Señor. Que valga la pena y valdrá la pena porque así como Cristo murió por amor a nosotros,
y valió la pena al 100%, Señor, que valga la pena, que valga la pena el sufrimiento que estoy padeciendo hoy para ver el fruto, para ver el fruto, para ver el fruto de niños que no se van a masturbar ni ver pornografía. Señor, vamos a dar la pelea como iglesia. Señor, yo declaro y profetizo que nuestros hijos, que nuestros nietos no se van a masturbar, no van a ver pornografía, no van a fornicar, no van a adulterar y van a vivir una vida en santidad. Señor, no importa si esta es una idea alocada. Señor, lo vamos a dar esa lucha. Señor, vamos a dar esa lucha para que nunca más en las iglesias haya divorcio, sino que hayan hombres posicionados que amen a sus esposas, que haya amor, que haya dulzura, Señor, que haya esposas, Señor, que sean, Señor, con un espíritu apacible, Señor, que se sujeten a sus esposos porque ven que sus esposos se sujetan a Cristo. Señor, vamos a dar esa lucha. Y no solamente en la iglesia, sino que en el mundo entero. Señor, vamos a dar esa lucha para que nunca más la gente se muera del SIDA, del cáncer, de la tiroides, Señor, de la diabetes. En el nombre de Jesús vamos a dar esa lucha. Señor, yo no sé si eso va a pasar, pero vamos a dar esa lucha para que no haya enfermedad en los hospitales. En el nombre de Jesús, Señor, como cuerpo de Cristo nos vamos a dar por amor a otros. Vamos a dar esa lucha. Señor, vamos a dar esa lucha hasta que caiga toda ley en contra del aborto. Señor, todas las naciones están promulgando el aborto, están promulgando, Señor, ideologías de género, ideologías que van en contra del diseño de Dios. Pero ¿sabes qué, Señor? Aquí hay una iglesia que se va a dar a sí misma hasta vencer esas obras de las tinieblas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, danos ese corazón, danos tu corazón, Señor. Nos queremos dar por otros. Queremos seguir el ejemplo que tú nos diste. Señor, hemos visto el dolor. Señor, los padres han visto el dolor de sus hijos, Señor, que han sido rebeldes. Los padres han visto el dolor, Señor, de esposos. Esposas han visto y han experimentado el dolor de ver la indiferencia de sus esposos. Los esposos han visto el dolor y han sentido el dolor de ver a sus esposas indiferentes a Dios. Señor, vamos a dar esta lucha, sea lo que sea que estamos viviendo, sea lo que sea que estamos viendo. Haremos esta lucha por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por una generación que Satanás la quiere marcar con el pecado. Señor, hemos visto cómo la religiosidad ha matado llamados. Señor, cuántos profetas han sido castrados, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, por la religiosidad, Señor. Señor, vamos a dar esta lucha, Señor, por mis hermanos, por el mundo. En el nombre de Jesús, danos tu corazón, Señor. Danos tu corazón, Señor. Danos tu corazón, Señor. Haznos volver al primer amor. Haznos volver, Señor, al momento donde decidimos decirte sí. Señor, que los años que pasen, Señor, no permitas que nuestro corazón se enfríe. Señor, danos la osadía y la valentía para dar la pelea por esto. ¿Cuántos hermanos en la fe se han apagado? ¿Cuántos hermanos hoy están muertos espiritualmente? Señor, vamos a dar la lucha para que ellos vuelvan a la vida de Cristo.
No importa el nombre, no importa la reputación, no importa la vergüenza, no importa la timidez, no importa las luchas que estemos viviendo. Daremos nuestra vida por amor a otros. Por cuanto damos nuestra vida por amor a otros, tú eres diligente en darnos la victoria a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, despierta a tu iglesia, a las disciplinas espirituales. Despierta a tu iglesia a que podamos confesar lo que estamos luchando y lidiando. Y por sobre todo, Señor, servirte a ti y servir a otros, por amor a otros, y tú nos vas a dar la victoria. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y que ellos puedan ser fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén.